autor, Moraes, concibe la lectura y escritura como elementos indisociables. Así es, ¿ya? Es cierto que es más fácil, quizás, ya hay quizás los profesores que enseñan a leer y a escribir, que quizás para el alumno le es más fácil aprender a leer, es más rápido ese proceso que aprender a escribir de manera espontánea, ¿ya? Más que la escritura guiada, que es cierto que con los ejercicios que ustedes les dan. Sin embargo, van de la mano, ¿ya? Son procesos que son unidos. Una persona que tiene una buena comprensión de lectura va a tener una buena redacción también, ¿ya? Y al revés, alguien que tiene una baja comprensión de lectura va a tener problemas para escribir o redactar textos de manera individual. Por lo tanto, son muy indispensables y van muy de la mano, se complementan, ¿ya? Dice, también argumenta que al realizar el proceso de lectura siempre existen infinidades de información en un escrito que el ser humano o el cerebro va decodificando, ¿cierto? Va como traduciendo y comprende, ¿no? El problema cuál es muchas veces, ¿qué tan rápido comprende lo que va decodificando? O como mencionaba ayer una de las profesoras, que a veces al ir leyendo el texto, como les cuesta la comprensión y están más concentrados en la lectura fluida, ¿ya? En decir, en la verbalización de la lectura, cuando termina el texto, el alumno ya se olvidó qué fue lo primero que leyó, ¿ya? ¿Por qué? Porque su foco no está en comprender, sino en solo decodificar. Y esa es una tarea inicial, todos la tenemos, decodificar el mensaje, ¿no? Decodificar el texto, ir leyendo palabra por palabra. El siguiente desafío es que además vayan entendiendo, comprendiendo lo que van leyendo, ¿ya? La lectura es un medio para adquirir información, lo es, ¿ya? Tanto de información formal como académica en este caso, pero también para información informal, no académica. Y la escritura es un medio de transición de información, es decir, transmito información a través de la escritura, ¿ya? La lectura me permite para adquirir información y la escritura me permite transmitir información. Y ese es un mensaje que yo lo invito a que le den a sus estudiantes cuando les piden a ustedes que escriban un texto ellos de manera individual. ¿A qué me refiero? Lo importante es que el alumno no solo copie la información adquirida a través de la lectura, sino que sea capaz de transmitir la información con sus propias palabras, por supuesto que en un lenguaje formal y académico, y además, a los niveles ya, por ejemplo, de sexto básico, que sean capaces de generar incluso nuevas ideas a partir de la lectura que leyó. Y ese es un problema que uno llega hasta la educación superior, pero es un problema. Y me imagino que ustedes lo vivieron ahí de manera indirecta cuando estuvieron, por ejemplo, en la universidad. Cuando un alumno hace un informe, ¿qué tanto de ese informe fue cortar y pegar? Ahora ustedes mismos le piden quizás hacer una tarea a sus estudiantes de una pequeña investigación. Ya, ahora que viene, no sé, por el 12 de octubre. ¿Ya? ¿Qué tanto de la información de la tarea que usted le pidió el alumno solamente cortó y pegó? De internet, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el cortar y pegar en sí no es malo siempre y cuando se cite, ¿cierto? Entonces ahí yo tendría que enseñar además a los alumnos a citar bibliográficamente, ¿no? Sin embargo, la idea es que vayan leyendo y por último, al inicio, que vayan parafraseando, es decir, que digan la misma idea pero con sus propias palabras. Eso es un buen ejercicio también, ¿ya? Cuando todavía no están capacitados para desarrollar sus propias ideas, que lo que lean sean capaces de escribirlo pero con otras palabras. Es un ejercicio también importante para que, por un lado, aumentan el vocabulario, por otro lado, logran redactar una idea de manera coherente, y le estoy empezando a enseñar para que después empiecen a generar sus propias ideas. Me salto al siguiente párrafo. Dice, Goodman define la lectura como uno de los 4 procesos lingüísticos. ¿Se acuerdan que dijimos que los 4 eran hablar, escuchar, leer y escribir? ¿Ya? El habla y la escritura son productivas, ¿cierto? Porque nosotros producimos el habla, ¿cierto? Y la escritura igual. En cambio, el leer y el escuchar son más bien procesos comprensivos del hablante, ¿ya? Pero ya sabemos que el habla y la escucha van de la mano y la lectura y la escritura van de la mano, ¿no? Y ahí destaqué en rojo porque la verdad que es
lo más importante que uno tiene que recordar de este tema de la lectura, dice, el sujeto predice o anticipa el significado de lo que lee. Utiliza las claves que encuentra los sistemas grafos fonológicos. En lo sintáctico y en lo semántico. Acuérdense que la sintaxis tiene que ver con la función, ¿cierto? Sujeto y predicado, artículo, verbo, sustantivo, etc. Y lo semántico tiene que ver con el significado. Por lo tanto, la persona visualiza el grafema, es decir, para nosotros la letra, ¿ya? Visualiza el sonido, o lo siente, lo percibe en su mente, reconoce la oración como una oración e identifica su significado. Por supuesto que esto es un proceso automático para nosotros cuando somos adultos, ya. Eso ya es de manera espontánea, no nos damos ni cuenta y sucede. Ya es como cuando uno respira, sucede, ¿cierto? Y también, fíjense acá, y hace uso de la redundancia del lenguaje escrito. ¿Qué significa? Que nosotros vamos viendo las palabras constantemente en un texto. La redundancia del lenguaje escrito tiene que ver con que el mensaje dentro de un texto se va repitiendo de varias maneras. Y de hecho, si se fijan en estos diferentes autores, van diciéndonos lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, el lenguaje sí es redundante, sobre todo cuando uno está aprendiendo, pero es para reforzar las ideas, es para reforzar el aprendizaje, ¿ya? Y como dice ahí, la escritura es quizá el mayor de los inventos humanos. Yo no sé, al final les voy a dar un tiempito para que reflexionemos.